Le damos ahora la bienvenida al ingeniero PhD Alejandro García. Pasamos de estos temas vinculados a nutrición, a temas vinculados a malezas. Alejandro García, como decíamos, es ingeniero agrónomo doctorado en horticultura y en agronomía en la Universidad de California, con énfasis en malezas. Va a estar exponiendo sobre desafíos en brásicas, aporte de las tecnologías IMI, de imidazolinonas, y TT, de la resistencia a triacinas. Como decíamos, Alejandro es doctorado, desde 2005 integra INIA, lidera el proyecto nacional en manejo de malezas en sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos. Su trabajo combina investigación, docencia y vinculación con el sector productivo, con un enfoque prioritario en manejo integrado de malezas en cultivos y pasturas, evolución, diagnóstico y manejo de resistencia a herbicidas. Ha desarrollado proyectos de alcance nacional y también internacional con instituciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa. Integra redes de investigación sobre resistencia y manejo sustentable de malezas. Es autor de más de 50 publicaciones científicas sobre este tema y ha participado como expositor y organizador en varios congresos internacionales y ha dirigido tesis sobre este tema, no solamente en Uruguay, sino también en Argentina y en Estados Unidos. Alejandro, bienvenido. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación a presentar los datos y bueno, el primer simposio de Brásicas. Yo enfoqué la charla en las nuevas tecnologías, que capaz que no conocemos tanto, hemos trabajado los últimos 2 o 3 años. Ahora van a ver Bueno, les cuento un poco, a ver si me hago amigo con el de arriba, ¿no? Ahí está. La idea es contextualizar un poco los principales problemas de maleza, es decir, van a aportar estas nuevas tecnologías a qué, a solucionar qué características tienen, los datos más relevantes de los últimos 3 años, es decir, hay herbicidas, no nuevos, son viejazos, pero no los usamos en invierno, entonces eso cambia un poco el contexto y estamos viendo qué ventajas y qué cosas nuevas podemos agregar de la mano de esas nuevas opciones. Algunos comentarios sobre el riesgo de carryover, que en realidad Sebastián y el Tato se coordinaron entre ellos, y Sebastián y yo, que tenemos la oficina a 30 metros, no nos coordinamos bien entre nosotros. Entonces yo voy a hablar del riesgo de carryover, más bien desde el punto de vista de estas nuevas herramientas y no tanto de qué hacemos en los cultivos de verano, soja principalmente, y cómo afecta. Después hago un comentario donde pueden sacar más información de eso. Bueno, en principio, hablar un poco de cuáles son los desafíos, cuáles son las malezas, problemas del cultivo de colza. Esto es una encuesta que publicamos el año pasado, donde le preguntábamos a productores técnicos del área agrícola cuáles eran los principales problemas de invierno. Y ahí, como ven, raigrada salió número 1, todo el complejo de brásicas, lo englobamos todo. Todavía creo que no hemos afinado todo lo que incluye ese complejo, lo que siempre llamamos rábano, pero hay muchas cosas ahí adentro. Bueno, yerba carnicera, poa, que apareció en los últimos años como una maleza importante, ortiga mansa, capiquí, calabacín y cerraj. Bueno, ahí tienen una listita, puede haber más, obviamente, cada situación particular, pero en líneas generales me parece que representa lo que pasa en la mayoría. Entonces, cuando vemos el sistema de colza convencional, en realidad las principales malezas que peleábamos y que teníamos problemas de pelear son estas. En términos generales y hablando sin meter el tema de la resistencia adentro todavía. Entonces, capaz que el capiquí, que es una maleza que tradicionalmente en trigo y cebada no nos molestaba, en colza se transforma en algo importante y no teníamos buenas herramientas para manejarla. De la mano de estas nuevas tecnologías, la colza CL y resistente a imidazolinonas, imazapir, imazapic, y la colza TT, resistente o tolerante a triacinas,
donde ahora vamos a ver, podemos usar simacina y metribuzin. En realidad estos problemas se solucionan bastante. Capaz que solución no es una buena palabra, pero tenemos más herramientas para manejarlos mejor. Y lo que sigue siendo la espada de Damocles son los temas de resistencia. Tanto en ryegrass como en el complejo de brásicas sigue siendo. Y estas tecnologías vamos a ver ahora qué tanto nos pueden aportar o cómo manejarlas para que nos aporten la solución a esos problemas y para no quemarlas rápidamente. Esto es básicamente lo que está registrado en el país para utilización en cultivo de colza. Bueno, obviamente lo que implica quemar la vegetación existente o arrancar el barbecho. Los herbicidas de presiembra o preemergencia, trifluoralina, S-metolaclor con un registro reciente, pero bueno, ya efectivo. Clomazone, que también es algo que hace años que está registrado, no lo usamos mucho. Después que la colza está emergida, todo el tema de los graminicidas. Bueno, aprecié el clomazone nuevamente. Y clopiralid, aloxifen. Hay registro de dicamba, nosotros generalmente no lo recomendamos. Está registrado, en algún lugar se usa, pero sabemos que el riesgo de daño de fito es bastante alto. Y bueno, acá les pongo como una de las mezclas formuladas el corbeto que creo. Esto en realidad es para mostrarles los grupos. Nosotros los que trabajamos en maleza y sobre todo los que trabajamos en resistencia tenemos una obsesión por tener la mayor cantidad de herbicidas posibles de diferentes grupos. Tanto para manejar los problemas de resistencia que tenemos como para prevenir o mitigar lo más posible, enlentecer lo más posible las nuevas elecciones. Entonces, bueno, estos eran los grupos que teníamos tradicionalmente. Como ya les decía, esto nos ayudan bastante a todas las malecitas más comunes y vamos a ver qué tanto nos pueden ayudar a aportar a las malezas, más complicadas desde el punto de vista de resistencia. Y ahora se suman en estas nuevas tecnologías el grupo 2, los inhibidores de la ALS, ahora vamos a ver un poquito más de eso, y el grupo 5, inhibición del fotosistema, que les quiero comentar un poco más. Ya les digo, nuestra obsesión con manejando malezas y resistencia es tratar de tener disponible la mayor cantidad de herramientas posibles. Estos son, acá les marqué los grupos que están en violeta, que no importa, no me voy a meter mucho en esto, pero bueno, los grupos que podríamos usar hoy en día y los que estarían disponibles ahora de la mano de nuevas tecnologías. Como yo les digo ahí, las nuevas tecnologías ustedes las pueden ver como IMI, CL, Clearfield o tolerante a imidazolinolanas IT, que son tecnologías que tienen resistencia a imidazolinonas, al grupo 2, que es este de acá, o tolerante a triacinas, que es el grupo 4, acá puse mal, perdón, es el grupo 5, el grupo de inhibidores de fotosíntesis. Y también ya disponible materiales que son resistentes a ambos grupos. Con respecto, y les pido disculpas de nuevo, acá ven, este es el grupo 2, bueno, inhibidor de la ALS. Acá les marco moléculas dentro de este mismo grupo, que es uno de los más grandes, que estamos acostumbrados a usar en invierno hace años. Clorsulfurón, metsulfurón, para manejo de ryegrass, iodosulfurón y mesosulfurón, que es el Husar OD o el Husar Plus, para ponerles un nombre comercial que deben conocer. El flucarbazone, que era antiguamente el Everest, está acá. Y bueno, ahora se nos suman las imidazolinonas. Acá tenemos Imazamox, lo pongo en línea punteada porque no es algo que tengamos disponible en el país hoy en día, pero Imazapir, Imazapic, que son los que están registrados para uso en colza CL. De alguna manera son nuevas opciones, pero están dentro de un grupo que ya tenemos problemas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver si podemos de alguna manera cuantificar qué tanto problema significa que ya tengamos resistencia a este grupo. Y por otro lado, y acá como les decía el error, no sé por qué me quedo grupo 4 acá, la terminé muy tarde la charla, pero es el grupo 5,
donde básicamente están los herbicidas que estamos muy acostumbrados a usar en verano. Simacina, atracina, que está en negro acá porque no la podemos usar, terbutilacina y en línea punteada de nuevo, y ahora después vamos por qué, el metribuzin. Bueno, pasando, esa es la presentación un poco de las nuevas herramientas que van a estar disponibles. ¿Qué problema tenemos hoy en día? El ryegrass, este es un trabajo de la tesis de Sofía Márquez, que hizo un muestreo muy importante de 70 poblaciones de ryegrass en el país, y también no se ve mucho, disculpen. Pero bueno, ella testió 70 poblaciones a glifosato, cletodin, pinoxadén y iodosulfurón, mesosulfurón. Cómo en ese momento, enfocado a estos trabajos de colectas del 2020-21, enfocada en trigo y cebada, en lo que pasaba más bien en trigo y cebada, ¿no? El glifosato como un herbicida de barbecho, cletodin también como el apoyo a lo que fallaba, a lo que no controlaba el glifosato, y pinoxadén y iodosulfurón como, como herramientas dentro de los cultivos, dentro de las gramíneas. Ese trabajo indicó que 52% más de la mitad de las poblaciones resistían por lo menos a dos o más. Ahí tienen la grafiquita. 9% nomás no presentaban resistencia, 39 a 1 y todo el resto a 2, 3 o inclusive a los 4 herbicidas testeados. Esto es, ya les digo, colecta del 2020, siempre hay que asumir que estamos peor. En el tema de resistencia, lamentablemente, mucho mejor nunca estamos. Y bueno, acá les pido el primer esfuerzo de la mañana. Otro trabajo de tesis de Ana Inés Carriquiri. Lo que hizo es, bueno, ver, Sofía caracterizó las resistencias que estaba pasando. Con Ana Inés tratamos de explicar un poco cuáles eran los mecanismos. De la mano de saber un poco los mecanismos, capaz que nos permite conocer cómo van a actuar herramientas que todavía no hemos estado usando. Entonces, por ejemplo, probamos a iodosulfurón, cletodin, aloxifop, el 284, rayas 284 común y corriente, una población de la zona de víboras y bueno, y 3 poblaciones de lo que había colectado Sofía. Agarramos las poblaciones más complicadas, ¿no? Siempre dentro de lo más complicado. Estas poblaciones, la caracterización fue: la población de víboras era resistente a ALS, a iodosulfurón, y susceptible a los graminicidas, cletodin y aloxifop. La L25 era susceptible a iodosulfurón y resistente a las otras dos. La L29 resistía a todo, la L73 parecido a la de víboras, resistente a yodo y susceptible. Cuando fuimos a ver cuáles eran los mecanismos, la de víboras tiene una mutación en una posición que conocida como triptofano 574, que le otorga la resistencia a ALS. Bueno, perdón, 284, obviamente esto es lo que se esperaría en el wild type, en el que no tiene una selección por resistencia a herbicidas. El 284 nunca presentó ninguna mutación. Víboras presentaba esta. La L73 presentaba la prolina 197. Ahora vamos a ver qué implica eso. Y la L29, por ejemplo, quedaba resistente a iodosulfurón, que es una LS, no presentaba mutaciones, pero sí presentaba para la CCasa. Y acá están las mutaciones de la CCasa, la 2041, la 2078, la 2088. No me voy a meter mucho más en eso, pero es importante. Ya van a ver para qué. La ALS, las mutaciones de la ALS para el Oleum multiflora, les podría decir que para la mayoría de las gramíneas, la Pro197, que es una de las más detectadas, es la mutación más común, la que más se reporta, indica resistencia a sulfonilureas, como el iodosulfurón, pero susceptibilidad a imidazolinonas. Entonces, por ahí como que hay una puertita de las nuevas imidazolinas que vamos a usar. Hay muchas poblaciones que probablemente las logremos controlar. Si tiene la otra mutación, el triptofano 570, en la posición donde iría el triptofano 574, ya esto da resistencia cruzada a estos dos grupos y a los otros de la familia, que no los incluí para no marearlos más. Y esta es la segunda más reportada. Es decir, primero la Pro 197 como la más común que se seleccione, y esta es la segunda más común. Y nosotros ya sabemos que está
que las tenemos en algunas poblaciones. Y bueno, y ahí hay que empezar a hilar fino, cada uno en su chacra o con información de cómo le fue con un producto en determinado año para saber realmente qué tanto éxito puede tener. Con respecto a las mutaciones en la CCASA, que sabemos que andan en la vuelta, la 2041 es capaz que, si tuviéramos que elegir el mejor de los males, porque genera resistencia a FOB y a los DEN, a pinoxaden, por ejemplo, pero no a clethodim, no a los DIM. Pero la 2088 y la 2078 genera resistencia para los tres grupos. Y bueno, como ya les digo, de las poblaciones que elegimos, tenían tanto la 2088 como la 2078, aparte ya mutaciones apiladas, tenían dos en las mismas poblaciones, en las mismas plantas. Así que el tema de los graminicidas, yo diría que está más comprometido desde el punto de vista del uso de clethodim que lo que pudiera estar el uso de imidazolinonas para ayudar un poco en el control de las poblaciones más complicadas de raigras. Y bueno, y con respecto a esto otro, que es algunas poblaciones que presentan resistencia pero no tenían la mutación de ALS, hay muchísimos trabajos, ¿no? Es una de las resistencias que se le tiene miedo, que es las resistencias metabólicas, es decir, cuando uno tiene una mutación concreta en el sitio de acción, es algo fácil de encontrar y, si se quiere, fácil de cambiar la estrategia, porque sabe que con ese herbicida no va a lograr, pero con otro capaz que sí. Pero cuando son resistencias metabólicas, que hay enzimas que detoxifican el producto, o estrategia que tiene la planta para que el herbicida no viaje tanto dentro de la planta, es más complicado predecir qué puede pasar con otro herbicida. La buena noticia es que las sulfonilureas, como el iodosulfurón, el metsulfurón, el closulfurón, las resistencias reportadas metabólicas, en general, si uno revisa la literatura, no generan o no es común que sea resistente también a imidazolinona. Entonces, por ahí las que son resistentes también a iodosulfurón, pero por metabolismo, como que las imidazolinonas también podrían hacer una contribución. Una contribución. ¿Tá? Y hay que cuidarla, esa mínima contribución que pueden hacer, hay que cuidarla. No es solución, quiero ser bien claro en cómo plantearlo. Bueno, después pasando a brásicas, lo primero que trabajamos nosotros fue en Raphanus, ¿tá? Dentro del complejo que yo les digo de brásicas que estamos tratando de mirar mejor y tenemos que aprender a mirar mejor, con una resistencia muy grande a sulfonilureas, metsulfurón, closulfurón, todas las parcelas que blanquean o amarillean las fotos. Son parcelas que recibieron dosis altas, doble, triple de esos productos y ni se movían. Y bueno, y resistencia a piroxulan y fluoroxulan. La noticia en este caso es que la más común en Raphanus, en el género Raphanus, la más común de las mutaciones es la PRO197, que está bien, que está asociada con resistencias a sulfonilureas y a este otro grupo, las triazolpirimidinas, pero podría no estar, no generar tanta resistencia a imidazolinonas. Entonces, lo que es el género Raphanus, y esto estoy hablando de poblaciones de rábanos que estamos generando desde hace 10, 15 años. Estos trabajos son del 2010, digo, son selecciones que nosotros estábamos haciendo en el país a través de muchos años, sobre todo de utilización de metsulfurón y closulfurón en cultivos de gramíneas de invierno. Pero bueno, las cosas nunca son tan fáciles como queremos. En los últimos años, lo que hemos constatado, y sobre todo hace 2 o 3 años, un ingreso muy importante de crucíferas, pero del género de las brásicas. No Raphanus, sino lo que es comúnmente llamado una bolsa, que es un híbrido que se generó entre Brassica napus, o esa es la hipótesis más plausible, y la literatura que hay al respecto indica eso, un híbrido que se generó con colza transgénica resistente a glifosato y probablemente también resistente a ACL, que le pasó a Brassica rapa, una Brassica maleza, le pasó los genes. Entonces hoy en día, en muchas de estas poblaciones que ya tenemos en el país, es posible encontrar el transgen de glifosato. Cosa que es otro problema y otra discusión, porque que el transgen de glifosato ande en el país es un riesgo que se pueda pasar a lotes comerciales de colza y que se pueda detectar en exportaciones.
Pero bueno, no vayamos a la parte tan drástica. En colza, perdón, en estas brásicas, acá están las susceptibles y las resistentes, esto es glifosato, este es para flumetsulán, para clorsulfuro, bueno, y Mazapir, este es uno de los que más nos interesa, está la susceptible y la resistente. No se ven bien los números, pero acá la dosis de campo viene a ser el 1X, por ejemplo, para Imazapir, y acá la dosis de campo es esta, y estos 16X, y todavía hay sobrevivientes. Así que bueno, el problema de brásicas que no creemos que se vaya a solucionar con la tecnología CL. Está, como les digo, es muy importante empezar a mirar qué hay. Les dejo estos dos materiales, una cartilla que sacamos el año pasado para diferenciar especies de lo que es la colza, la brásica rapa y lo que está apareciendo como una bolsa. Y bueno, para que ustedes vayan viendo en sus... Es la cartilla 103 de INEA, para que vayan viendo en sus chakras qué es lo que tienen, para que les ayude a diseñar la estrategia. Y bueno, y una publicación de la REM de APRESID, de Patricia Díez y otros colaboradores, que también está muy bueno cómo separan ellos más brásicas, los rafanus y diferentes especies de brásicas, también me parece materia interesante para los problemas que tenemos hoy en día. Y por último, con ISA en realidad, si se quiere, no es un problema tan grande porque, por ejemplo, con corbeto se controla muy bien. Justo los dos activos que tiene el corbeto, que es clopiralid y aloxifen, son muy activos en CONISA. Entonces no es un problema, pero de los screenings que está haciendo Tiago, esto es imacetapir, y ya el 77-78% de las poblaciones tenían resistencia a imacetapir. Así que por el lado de la tecnología CL no es esperable que se controlen muy bien las poblaciones de CONISA. Con esto les voy dando el panorama de que vamos a tener que empezar no a aplicar más, pero sí a combinar o aplicar en secuencia muchos productos para tener un buen control. El mismo mapa que les mostré hoy, pero ahora con el agregado de los nuevos productos, simacina, terbutilacina y metribuzin, que vamos a poder usar en pre, en el caso de que los materiales sean landetriacinas, o imazapir y mazapic, en el caso de que los materiales sean Clearfield o inclusive materiales que ya tienen las dos características juntas. ¿Tá? Y de nuevo, quiero ser muy claro en esto, no es que tenga las dos características juntas, vamos a aplicar todo junto y más dosis, sino tener la combinación de diferentes opciones. Voy a pasar rápidamente por los ensayos que hemos hecho en CL. Esto es con infestaciones de rábanos, de rafanus, susceptibles, rafanos comerciales, y raigras comercial, donde la tecnología, en el caso de tener poblaciones susceptibles, la tecnología IMI es impresionante. Tanto una sola aplicación de imazapir controló perfectamente una población muy grande de raigras y de rábano. Después hicimos otras, yo les muestro algunos nomás, pero con la tecnología que teníamos anteriormente, si uno tiene este tipo de infestación, aplicamos trifluorina pre, corbeto y aloxifop, controlamos el raigras parcialmente, pero las brásicas no. Y todo lo que incluía ya, ya les digo, una imidazolinona, donde la brásica era susceptible, tiene un excelente control. Y ahora nos pasamos a lo que los últimos 3 años hemos estado investigando un poco más, que son grupos que no estamos acostumbrados a usar en invierno. Entonces, la base era conocer estos herbicidas en pre, simacina, metribuzin y metolaclor, que si bien está registrado ya de hace 1 o 2 años, no estamos muy acostumbrados a usarlo. Quiero hacer un paréntesis acá. Nosotros lo hemos usado a 1 litro y el registro está para usar hasta 1 litro, pero hay gente que respeto mucho que ya me ha dicho, yo le eché 1 litro a la colza y lo sintió. Así que esto lo contextualizo en... Al metolaclor le gusta mucho la materia orgánica. Entonces, en la medida que tenemos suelos de 3% de materia orgánica para arriba, en realidad 1 litro me parece que va a ser seguro. Si tenemos suelos de 3 para abajo, capaz que hay que bajar un poco la dosis.
Pero en la estación hace 3 años que lo usamos, en los suelos de Colonia y en la estanzuela, y realmente no hemos detectado nada. Y bueno, y después sobre la base de que simacina y metolaclor, a 2 kilos de simacina y 1 litro de ese metolaclor, puede ser un tratamiento base bastante que abarca un espectro amplio de malezas y bastante efectivamente. Nos dedicamos un poco a ver qué pasaba si utilizábamos metribuzin o simacina, llegado el caso, en post. ¿Y qué pasó? El primer año, bueno, esto es para que ustedes vean, 39 días después de la siembra, acá hay una infestación muy grande de rábanos, acá están, de 60 a 65 plantas por metro cuadrado de colza, 120 plantas de ryegrass y 20 de rábano, hay muy grande. Estos son los testigos, acá ven el ryegrass por todos lados. Cuando aplicamos simacina o metribuzin, inclusive el metribuzin le vemos un pequeño efecto fitotóxico en la emergencia, pero nada que no supere estas colzas TT. Le vemos un buen control al principio. Ahora, con la infestación que generamos, ahora les voy a mostrar otra foto, no fue para nada suficiente de controlar esos rábanos, esos rafanus y la cantidad de ryegrass que le pusimos. Entonces, con los tratamientos que aplicamos metribuzin en post, el 16, metribuzin y cletodim, y el 20, que hicimos la mezcla de Loxifop y cletodim, esa es otra historia aparte, pero con metribuzin, realmente le pegamos, con 1 litro de metribuzin le pegamos muchísimo a la colza. ¿Está? ¿En qué derivó esto? Esto derivó, este es el ensayo, le pegamos muchísimo. Bueno, acá tienen la parcela más agrandada, ¿no? Lo que recibió metribuzin. Le detuvimos el crecimiento. Por ahí escucho a Federico, hay mucho rábano metido ahí, es verdad. Pero sobre la fitotoxicidad sobre la planta fue evidente. ¿Qué pasa? En los rábanos, por más que recibieron simacina, 4 kilos, siguieron de largo a ese nivel de infestaciones. Y los que rindieron más fueron los tratamientos que recibieron metribuzin post. De cualquier manera, metribuzin post a 1 litro no es una recomendación que estemos cómodos haciendo. Entonces seguimos el año pasado, seguimos sobre la misma base de pre, seguimos explorando diferentes dosis de metribuzin, de 0,35, 0,7 y 1 litro, metribuzin y simacina, bueno, y más tardío, ¿no? En B2, B3, bien temprano o justito ahí cuando empieza a engañar o cuando está por empezar. Y lo que hicimos fue, este es el ensayo de colza con las 4 repeticiones y sembramos en espejo 3 bloques con una máquina de colza que hace a veces de infestación de brásica y una máquina de rábano, que es el más clarito ahí, de rafanus, pero no los metimos dentro del ensayo, sino que aplicamos un espejo para ver cómo era el afito en la colza y cómo se controlaban. Y bueno, rápidamente paso a mostrarles un poco los resultados. No contaba con que se iba a ver tan mal, pero bueno, les cuento las conclusiones porque ya debo andar más o menos de tiempo. El control visual entre lo que eran solo los pre osciló entre 40 y 70, por ejemplo. Esto es terbutilesina, solo pre. Esto es simacina, solo pre, solo una aplicación pre. Este es el metribuzin y ese metolaclor. Anduvo entre 40 y 70. Y los que además de pre tuvieron una aplicación de metribuzin post, tanto como, digo, casi a cualquier dosis, los controles subieron a 95-100, visualmente. Cuando fuimos a medir la biomasa, los tratamientos pre, solo acumularon una biomasa parecida al testigo. Es decir, este es un testigo y este es un tratamiento solo pre. En su momento, visualmente, reducimos mucho el número de plantas, pero las plantas que sobrevivieron eran unos árboles y la verdad que la cantidad de biomasa que había era importante. Así que solo con una aplicación pre en una situación muy complicada, que ahora vamos a ver, no se debería sembrar, pero
no es una tecnología que venga a borrar del mapa a los Rafano y a las brásicas, no viene con tanta... Y como les pongo ahí, el tratamiento 8, que es el que aplicamos con simacina en pre y metribuzina 0,35, redujo 95 y 80% de la biomasa de rábanos. Siempre el metribuzin nos está dando conscientemente que es más activo en rábanos que en el género brásica. Pero ya llegamos con 350 centímetros cúbicos de un metribuzina a 480 gramos por litro, ya estamos en controles de 80-95% en infestaciones altas. Y acá no se olviden además que bueno, no tenemos el efecto del cultivo, que cualquier utilización de herbicidas debería ir complementado con un efecto de competencia del cultivo. La fitotoxicidad más alta que tuvimos en este ensayo fue el tratamiento 11, que tenía metribuzin y cletodim en comienzo de elongación prácticamente, en B6 comienzo de elongación. Que tuvo un 45% de efecto visual, pero que después no hubo rendimientos, no hubo diferencias en rendimiento en un cultivo de colza que anduvo muy parejo en todos los tratamientos en el eje de los 2.600 kilos. Y bueno, y por último, hacerles algunos comentarios del posible carryover. Ya les digo, como les adelantaba al principio, si les preocupa lo que es la siembra de colza con carryover de verano, tenemos un par de publicaciones, un artículo de revista INEA que se los puedo pasar y póster en algunos congresos, donde más o menos, después de 4 años que hicimos en la estación, el producto que sin duda, y ya lo saben ustedes, es el diclosulam, por ejemplo, para la siembra, es decir, aplicado en verano, que ya creo que casi está bastante en desuso, para la siembra de colza. De los otros productos, no hemos tenido, en los suelos de la estación, con ese contenido de arcilla, con ese contenido, bueno, a vivorear un poquito por ahí, no hemos tenido realmente luces rojas del semáforo. Siempre vemos alguna fito, pero que en rendimiento no le hemos llegado a agarrar. Después de 4 años consecutivos de aplicar en las mismas parcelas herbicidas como sulfentrazone, metribuzin, el adengo, y el último año incluimos simacina y mesotrione, y tampoco llegamos a agarrar, pero bueno, eso es un año solo. Bueno, yo en vez de mostrarles vidas medias y eso, que son datos que después cuesta llevarlo a tomar una decisión, lo quiero plantear más desde el punto de vista de los riesgos de daño por carryover, por residualidad, dependen de muchos factores. Y la verdad que sacarlos de la literatura de otro lado son extrapolaciones demasiado largas, inclusive que en Uruguay no estamos respetando, porque uno se fija en sulfentrazone o en imidazolinona, y en la mayoría de los lugares piden 18 o 24 meses. Y nosotros aplicamos sulfentrazone en la soja y sembramos después trigo, cebada, colza. Entonces, es difícil extrapolarlo. Por otro lado, es difícil también realmente hacer ensayos que me digan necesitas 58 días, necesitas 96 días. No funciona así. Realmente hay una variabilidad muy grande. Entonces, lo que hemos decidido un poco nosotros es saber, al tener algunos parámetros claros, la susceptibilidad de la especie que vamos a sembrar al herbicida en cuestión, saber si es una especie menos sensible o más susceptible, el contenido de arcilla en parámetros que nosotros estimamos valores de referencia entre 40 y 18, la materia orgánica más de 4,5, 4,5 para arriba, o suelos con muy poca materia orgánica, las dosis de los herbicidas, si usé poco, si lo cargué totalmente al sistema, las lluvias, el tiempo, también, yo diría para los problemas que nos preocupan la resistencia, 90 días como poco y 300 días como mucho, y ahí entre 180 y 300 se define creo que la mayor parte de las cosas que hacemos en Uruguay, es decir, de los riesgos, de los temores que podemos tener en Uruguay. Y bueno, y lo que en algún año que nos fue mal con herbicidas fue, por ejemplo, años de seca, capaz que tenés un ejemplo, pero en el 2022, donde realmente las sojas no acumulaban 2.000 kilos de materia seca, y el que no haya un cultivo en verano extrayendo ese producto también puede ser un problema.
Y después el pH de suelo, que en realidad puede jugar para diferentes lados. Si es un pH mayor a 6.5, en realidad hay más degradación de las triacinas. Y si hay un pH menor, en realidad hay más degradación de las imidazolinonas. Así que eso hay que verlo un poco en función de qué grupo. Y bueno, rápidamente, por ejemplo, si yo voy a sembrar soja, soja, si uno mira la literatura menos conservadora, no los que piden más, sino los que piden menos, encuentra que IMIS más o menos hay reportado 90 días y para simacina 10 meses para sembrar soja. Si uno, la susceptibilidad que tiene la soja, si uno se puede pensar, nosotros imacetapir usamos, imazapir se usa en algunos lugares, entonces en realidad no es un cultivo muy, muy susceptible. En un suelo de un contenido de arcilla de medio hacia mediano, vamos a decir, materia orgánica no demasiado, pero sí para el lado más bien positivo. Usamos todo lo que se podría usar. Llueve normal, en invierno pocas veces tenemos déficit de lluvia. Ojo, esto si es mucho y si hay anegamiento puede jugar en contra. Todo lo que enlentezca la degradación microbiana puede jugar en contra, sea exceso de agua o sea falta de agua. 180 días, 6 meses entre una aplicación o 5 meses, pónganle entre una aplicación de imazapir en la colza y la siembra de soja. Bueno, todo esto, un crecimiento vegetal. Y bueno, y me fui para el lado de, nosotros si tenemos problemas más bien en nuestros suelos, es más bien para el lado de bajo pH. Eso en realidad, para imidazolinonas en soja, nos da como que el riesgo es bajo. Si hacemos lo mismo para simacina, más o menos simulando lo mismo, nos da que, de acuerdo a la literatura, podríamos tener algún problema. Entonces, lo que recomendamos nosotros, tenemos los protocolos, está publicado todo, es hacer un bioensayo. Realmente para estar del lado seguro. Si uno se pone a mirar datos de Argentina, en Argentina usan 2,5 kg, 3 kg de atracina 90 días antes de la siembra de soja, que es bastante comparable a lo que pasaría con la simacina. Entonces, en realidad, en la práctica muchas veces hay datos también que nos indicarían a tirarnos un poco más al agua, pero lo ideal para no correr riesgo es hacer un bioensayo, ya les digo, lo tenemos publicado eso. Y bueno, en maíz y sorgo, ahí sí, en lo que es en lo que es simis, la verdad que la recomendación es que sea un maíz CL o un sorgo CL. Ahí sí podemos correr un riesgo importante. Lo que es simacina no tienen problema, se usan directamente. Y lo que es metribuzin, para sorgo, si nos empezamos a mover de este lado, suelos con poca arcilla, con poca materia orgánica, para sorgo podría levantarse alguna luz amarilla y ahí recomendamos hacer un bioensayo. Bueno, y rápidamente, ya sé si estoy muy pasado, ¿da? Bueno, rápidamente, en realidad más que mensajes finales, yo esto no sé si se va a distribuir, capaz que después lo pueden leer mejor, pero la idea era hacer un ejercicio con ustedes de decir, bueno, si yo estoy planificando colza, es un ejercicio muy grueso, que lo hicimos con un grupo de técnicos, y decir, bueno, si yo tengo malezas complicadas en colza convencional, capiquí, ortiga mansa, ese tipo de que son complicadas en siembra convencional, un ryegrass resistente a gramnicidas, pero tengo cierta pruebas o intuición de que no ALS, no iodosulfurón. Bueno, ahí la colza CL y el uso de imazapir, que es una clara opción. La colza TT también me puede ayudar. O bueno, la colza con ambas, sin duda, nos va a mejorar con respecto a las malezas comunes. Si yo tengo rábanos, ionabolsas o ryegrass resistentes a ALS, si tengo rábanos en baja o media infestación, la simacina y la simacina en pre y posiblemente simacina en post en el suelo, lo que vemos es, para las brásicas, el metribuzin, si tenemos plantitas ya nacidas, la única opción es el metribuzin. Por eso insistimos tanto, a pesar de tener riesgo de fitotoxicidad, la opción para matarlos es el metribuzin. Pero en suelo, en actividad de suelo, anda mejor la simacina. Entonces arrancar con simacina y luego, si tenemos nuevos nacimientos, ir orejeándola.
Pero con una bolsa más o menos lo mismo, es decir, esto implicaría estrategias siempre de densidades baja, media, implicaría estrategias combinar simacina con metribuzin. Si tenemos raigrases resistentes a ALS y a SCASA, acá irnos al uso de ese metolaclor es importantísimo. El metribuzin en mezcla con clethodim también nos está dando que tiene una sinergia interesante para el raigras. No es que si lo aplicamos sobre metribuzin no lo vamos a controlar, pero como que le genera un aporte. Si tenemos una infestación de rábanos muy alto, acá dice, la decisión es no sembrar. Es decir, estas tecnologías no van a solucionar problemas, chacras que estén prendidas fuera de crucífera, no van a solucionar eso, así que la decisión ahí es directamente no sembrar. Y bueno, y por último ya les conté lo del riesgo de carryover, más o menos, nos preocupa las imidazolinona para maíz y sorgo que no sean CL, y simacina en el caso de que estemos del lado de menos detoxificación del suelo, de menos desaparición del biocido del suelo bueno, y hayamos aplicado 4 kilos de simacina, por ejemplo. 2 al arranque y 2 como hemos probado que a la soja no le hace nada, pero eso sí ya es una carga que nos puede empezar a preocupar para soja. Y bueno, muchas gracias, muchos de los datos que le presenté son actividades que lidera Tiago y bueno, el resto del equipo que son los que realmente hacen que las cosas pasen en el campo. Ahí se los dejo también en los agradecimientos.